El Señor les bendiga, hermanos. Buenas tardes, buenos días todavía a todos. Buenos días. Gusto poder verle y poder servirle, hermanos. Vamos a la palabra de Dios, hermano. Póngase de pie, de favor. Vamos a leer un solo versículo. Efesios capítulo 1, verso 22. Efesios capítulo 1, verso 22. Vamos a leerlo juntos, hermanos. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Esta es la palabra de Dios. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Señor y Padre, por permitirnos estar aquí, te agradecemos, Señor, con todo nuestro corazón. Es un privilegio adorarte con alabanzas y ahora queremos adorarte, Señor, atendiendo a tu palabra. Ayúdanos, Señor, a meditar en ella con sumo interés, con reverencia, Señor. Que tu nombre sea exaltado, que tu iglesia sea bendecida para tu gloria, porque te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Puede tomar asiento, hermano. Seguimos con nuestra serie, hermanos, lo que creemos, nuestra declaración doctrinal. Y hemos venido, las últimas dos enseñanzas anteriores, hemos venido enseñando, hablando acerca de la iglesia, de la eclesiología. Esta es la tercera parte, hermano. Hoy por ello continuamos con esa doctrina. Y si recordamos en las últimas dos enseñanzas, hemos afirmado cosas muy importantes acerca de la iglesia. Hemos dicho, hermanos, que la iglesia está formada por todos los salvos. Hemos también afirmado que Cristo es la cabeza de la iglesia, que la iglesia es el templo de Dios, y también, hermanos, que cada creyente, usted y yo, somos miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Hermanos, somos un organismo vivo. Amén, hermanos. Hoy, hermano, vamos a ver dos afirmaciones importantes en las que creemos. Creemos y enseñamos que la autoridad suprema de la iglesia es Jesucristo. La autoridad suprema de la iglesia es Jesucristo. Pero también creemos y afirmamos en esta iglesia que Cristo, hermanos, constituyó a hombres para la edificación de su iglesia. Vamos a ver el primer punto, hermanos. Creemos y enseñamos que la autoridad suprema de la iglesia es ¿quién, hermanos? Cristo Jesús. La autoridad, hermanos, de Jesús ha sido descrita a lo largo de toda la palabra de Dios. Desde el Nuevo Testamento y desde el Antiguo Testamento se habla ya, hermanos, de su suprema autoridad. Isaías lo afirmaba en el capítulo 9, verso 6. Isaías 9, 6 y 7 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Y vea el verso 7. Lo dilatado, es decir, la grandeza de su imperio y la paz no tendrán, ¿qué, hermanos? Límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Supremo, hermanos, la grandeza de su imperio, su dominio y su autoridad es para siempre, sin límite. En enseñanzas anteriores ya habíamos dicho, hermanos, que la Biblia enseña que Cristo es la cabeza de la iglesia, es decir, Él es el supremo en autoridad, y todo lo concerniente a la iglesia Él lo debe de dirigir, hermanos. Él es entonces, hermano, quien da las órdenes. Por tanto, en esa autoridad de Cristo, nosotros, ¿qué debemos hacer? Nosotros debemos
someternos a Él. Amén. Debemos someternos a Él, someternos a lo que el Señor nos ha mandado, a lo que Él nos diga. ¿En dónde nos habla, hermanos, el Señor? En su palabra. Debemos someternos a lo que Él en este bendito libro nos habla y nos ordena. Someternos a Él en su señorío, someternos a todas sus instrucciones que están en la palabra de Dios. La pregunta inmediata es, hermanos, ¿cómo el Señor Jesucristo ejerce esa autoridad o ese gobierno soberano sobre su iglesia? ¿Cómo el Señor Jesucristo ejerce esa autoridad en nosotros, hermanos? La respuesta es, ¿a través de qué cree? A través de la palabra de Dios. Por medio de la Biblia es que el Señor muestra sus mandatos, y por medio de esos mandatos su cuerpo, que somos cada uno de nosotros, la debemos obedecer. De esta manera, hermanos, es que podemos afirmar algo sumamente importante. Escuche, esto es muy importante y ya es evidente aquí. Jesús gobierna su iglesia por medio de su palabra. Y voy a repetir esto. Parece sencillo, hermano, pero es muy importante. El Señor Jesucristo gobierna su iglesia por medio de la palabra de Dios. Este es un punto medular, hermano, porque muchas personas afirman que la iglesia de Cristo es gobernada o dirigida de distintas maneras. Algunos afirman que la iglesia está gobernada por hombres, como la pluralidad de ancianos. Otros afirman que el gobierno de la iglesia debe ser congregacional, etcétera, etcétera. Pero, si la palabra de Cristo, hermanos, no es la máxima autoridad en la iglesia, entonces lo que hagamos, o que hagan los ancianos, o que hagan los pastores, o que hagan los líderes de una iglesia local, es simplemente irrelevante. Si no es la dirección de Cristo por medio de su palabra en una iglesia, lo que se haga en esa iglesia va a ser irrelevante, va a ser trivial y va a carecer de importancia. Es por ello, hermanos, que en una iglesia que no es gobernada por Cristo, por medio de la guía de su autoridad, que es su palabra, hermano, ocurren acontecimientos y se toman decisiones y enseñanzas lamentables. Enseñanzas como, ven por tu milagro, el Señor no quiere que padezcas. El Señor no quiere que sufras, ni que te enfermes, ni que tengas pobreza. En una iglesia en donde el gobierno no es Cristo por medio de su palabra, ¿sabe? Se enseñan estas cosas. No es bíblico. Imagine entonces el apóstol Pablo. Si se enseñara desde aquel tiempo eso, que no debemos padecer, que no debemos pasar por enfermedad, que no debemos padecer necesidad, imagina a Pablo. Él allí en Filipenses 4:12 dice, sé vivir ¿cómo, hermanos? Humildemente. Y sé tener abundancia en todo, por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para padecer ¿qué? Hambre. Hay algo que no checa, ¿no? Con una enseñanza que no está dirigida por la palabra de Dios, con lo que Pablo mismo dice, sé vivir saciado como para tener hambre, así tener abundancia como para padecer, ¿qué, hermanos? Necesidad. ¿Dónde está aquello que dice, oiga, usted tiene que declarar para no vivir en pobreza? No es algo correcto, porque no está siendo la iglesia dirigida por la palabra de Dios. Es por eso, hermanos, que una iglesia sin la autoridad de Cristo por su palabra va a hacer cosas incorrectas. ¿No es cierto, iglesia? ¿Sabe qué va a hacer? Va a declarar.
¿Sabe que va a ser una iglesia en donde no se enseñe la palabra, hermanos? Donde la autoridad de Cristo por su palabra no sea lo que gobierne. Va a declarar, va a decretar, va a atar todo aquello que no le sea grato y afecte su confort. Hermano, eso es lo que se enseña en algunas iglesias. Tristemente lo digo. El único que puede declarar, el único que puede decretar, el único que puede llamar a las cosas que no son como si fueran, ¿quién cree? Es Dios mismo. Es solo Dios, hermanos. Es solo Dios. Si Cristo no gobierna esa iglesia por medio de su palabra, ocurrirán, hermano, injusticias en las iglesias. ¿Sabe usted de injusticias en las iglesias? Seguramente. Van a ocurrir injusticias, hermano, porque no están guiados por Cristo, por la palabra de Él. Ocurrirán injusticias, hermanos, van a ocurrir abusos en congregaciones donde la palabra no es la que reina. Abusos, injusticias. Es que Dios me dijo, es que el apóstol de Jesucristo, hermanos, ¿sabe a lo que me refiero, verdad? Personas que son ídolos. El apóstol de Jesucristo que está preso hoy. ¿Sabe por qué? Porque la palabra no reina en esos lugares. Y lo peor de todo, que las personas, ¿qué creen? Piensan que les hablan la verdad. Eso es lo más triste, hermanos, que acontece. ¿Tiene ahí usted su palabra? ¿La palabra de Dios? Es el instrumento de Dios para dirigir su vida y mi vida. Y es la verdad absoluta de Dios, hermanos. ¿Qué más seguridad deseamos, hermanos? ¿Quiere usted tener una vida distinta? Obedezcamos la palabra. Para que le bendiga. Para que Él sea su fortaleza. Para que Él sea su consuelo. Lo cantábamos, ¿no es cierto? En mi soledad, tú mi consuelo. Refugio fiel. ¿Mi qué, hermanos? Mi fundamento. Es el Señor, es su palabra que nos fortalece, que nos guía, que nos alienta, que nos corrige, que nos anima a seguir adelante, hermanos. Reitero, en donde no se predica la palabra de Dios, hermanos, esa iglesia va a andar como un barco sin timón, porque no va a tener la dirección de Dios por medio de su palabra. Y lo peor de todo, hermanos, en una iglesia donde no gobierna Cristo mediante la Escritura, las personas son afectadas. Las personas, hermanos, si no se les enseña la palabra, no van a estar siendo conformados al carácter de Cristo. Muchas personas tienen comezón ¿de qué? De oír. Y les predican lo que ellos quieren oír, ¿para qué? Para tenerlos contentos, para que no dejen las iglesias, los lugares. Gracias a Dios que en este lugar usted ha entendido, hermano, el valor que tiene la palabra de Dios. Es la que tiene el poder para seguirnos transformando. Amén, hermano. Solamente ella, el poder de Dios por su palabra. Entonces, donde no se predica la palabra, hermano, las personas no van a ser transformadas a la imagen de Cristo. Y van a seguir viviendo, seguirán siendo las mismas personas a través de los años, las mismas. El que viene a Cristo tiene transformación de vida, hermanos. Ya no somos los mismos que antes. Por el poder de Dios y su gracia, ¿verdad? Hermanos, entonces, sí o sí debe gobernar por medio de su palabra toda iglesia local que se precie de ser de Jesucristo. Toda iglesia local que se precie decir que es de Jesucristo, quien gobierna es Jesucristo por medio de su palabra.
Por medio de su palabra que es, hermanos, es viva, que es eficaz, que penetra a lo más profundo del ser, a lo más profundo de usted, es que Dios gobierna su iglesia y gobierna nuestras vidas. Amén. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y ¿qué, hermanos? Y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones de ¿qué, hermanos? Del corazón. Esa es la palabra de Dios, gobernando nuestras vidas, penetrando hasta lo más profundo, transformando nuestra vida, fortaleciéndonos de verdad cuando pasamos por medio de la aflicción. Por eso alabamos, hermano, como alabamos, por eso glorificamos su nombre, por eso le agradecemos lo que Él ha hecho en su gracia, en nuestra manera de vida, en nuestro ser, hermanos. Es por medio de la palabra, hermanos, que Dios exhorta a cada creyente a hablar la verdad en amor. ¿Para qué, hermanos? Para crecer en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Efesios 4:15 y 16 nos lo dice. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, ¿qué, hermanos? Crezcamos ¿en qué? En todo, en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Dice el verso 16, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia, hermanos, de cada miembro, recibe, ¿qué, hermano? Su crecimiento para ir edificándose en amor. En amor. Tomando el matrimonio, hermano, como analogía entre Cristo y la iglesia, hermano, el matrimonio, el esposo, la esposa, Cristo y la novia, que es la iglesia, tomando esa analogía, ahí en Efesios 5, usted te recuerda, 5, 25 y 26, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué, hermanos? Para santificándola, habiéndola purificado en el lavamiento del agua, hermanos, por la palabra. La palabra de Dios, hermanos. La bendita palabra de Dios nos santifica. Cuando somos expuestos a ella, nos limpia, hermano, cuando reconocemos que hay algo en esta vida que no anda bien y vamos a Dios, Él nos perdona, hermanos. Él nos limpia. Es Dios el Padre, hermanos, quien le concedió a Jesús, su Hijo, ese señorío soberano sobre todas las cosas. Juan 3:35, se lo leo. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado. ¿En dónde, hermanos? En su mano. El Padre le dio esa autoridad al Hijo. Hechos 2:36. Vayamos ahí, por favor. Hechos 2:36. Hablando de ese dominio que Jesús es Señor, el Curios, hermano. Hechos 2:33. Sepa, dice, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que este Jesús, a quien vosotros, ¿qué, hermanos? Crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Es Dios el que le ha dado, hermano, toda la autoridad a su Hijo que vino en carne, el Señor Dios mismo. Él es Señor y Él es Cristo, el ungido, el Salvador, que tiene dominio por sobre todo. Por eso aquí, hermano, le cantamos a Cristo. Por eso le cantamos a Dios el Padre. Por eso adoramos a la Trinidad. Por eso reconocemos que es un solo Dios en tres personas distintas, que ha tenido misericordia de nosotros para que no nos perdiésemos, mas tengamos vida eterna ahora. Ahora. Hoy por eso cantamos con gozo, hermanos. Es imposible que alguien cante con gozo y con entendimiento si no conoce al Señor. Y digo con entendimiento. Esas palabras de alabanza a Dios, a Cristo, hermano, penetran hasta lo más profundo de nuestro corazón. ¿Y sabe qué sale de nuestro corazón? Gratitud y gloria para Él. Por eso usted está aquí, por eso le agradece. Por eso usted está por servir al Señor. Por eso usted anhela servir a su Señor.
Es el más grande privilegio que el Creador del universo ponga su mirada en personas indignas para que les sirvan, hermanos. Lavadas por Cristo, por supuesto. Es un privilegio enorme, el más grande que hay. El más grande, hermanos. Y no solo todo esto, hermano. No solo Dios le ha hecho Señor y Cristo. También sometió todas las cosas bajo la autoridad de Él, de Cristo. Efesios 1:22 fue el texto que leímos al principio. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Esa versión, hermanos, en la Nueva Traducción Viviente se lee de esta manera. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. El Señor nos bendice. El Señor es nuestra bendición. Jesús, hermano, es la autoridad suprema de este lugar, ¿sabe? No es el pastor. No es ningún pastor. La autoridad en este lugar, hermano, donde nos reunimos para alabar al Señor, esa autoridad se llama Jesucristo. Y esa autoridad la ejerce por medio de la guía a nuestra vida, que es la palabra de Jesucristo. Jesús es la autoridad. Amén, hermanos. Suprema autoridad de la iglesia. Allí en Mateo 28:18, no lo busque. Toda potestad, dijo, toda autoridad me es dada. ¿En dónde, hermanos? En los cielos y la tierra, en todo lugar. Él es Señor. Él es Señor. Y es Señor en la vida de aquellos que han entregado todo a Él, hermanos. Él señorea, Él gobierna, Él nos dirige, Él nos confronta, Él nos corrige, porque nos ama. Porque nos ama, hermanos. En el libro de Daniel, hermanos, por medio de una visión profética, se habla acerca del señorío de Jesús y su reino. Acompáñeme a Daniel capítulo 7, verso 14. Es un versículo bien tremendo, hermanos. Daniel 7, 14. Reitero, es una visión profética que habla del señorío de Jesús y su reino. ¿Estamos ahí, iglesia? ¿Ya llegó? Dice, y le fue dado, ¿qué, hermanos? Dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas, ¿qué? Le sirvan. Su dominio es dominio eterno, hermanos, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Su reino, hermanos, prevalecerá para siempre. ¿Sabe por qué? Porque Él tiene el poder para sostenerlo. Él no sostiene, hermanos. Él no sostiene. Hermanos, Cristo es soberano. Cristo es soberano, es Rey de reyes, es Señor de señores, quien gobierna el universo entero. Y por supuesto eso incluye su iglesia en este lugar, en este remanente pequeño aquí en Acapulco. Él gobierna, hermano, por medio de su bendita palabra. Hermanos, nuestro Señor es la autoridad, hermanos. Él tiene la autoridad para gobernar la tierra, el cielo y todo el universo, hermanos. Tiene la autoridad para derrotar a Satanás. Tiene la autoridad, hermanos, para acabar con la muerte para siempre. Y un día, hermanos, escuche, un día, toda la creación reconocerá su poder y su señorío, incluso aquellos que niegan su existencia. Incluso aquellos que le rechazan sabrán que Jesucristo es el Señor. Filipenses 2:9, sé que conocen los versículos, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.
Para gloria de Dios Padre, toda persona, aún el ateo, aún el mormón, aún el testigo de Jehová, un día van a reconocer sí o sí que Jesús es el Señor. Para algunos reconocerán demasiado tarde, se darán cuenta que Él es verdad, que Él es eterno, que Él es Dios. Para algunos, tristemente, demasiado tarde. Por eso prediquemos la palabra de Dios, sin diluirla, sin torcerla, porque ella es poder de Dios para salvación, como lo dijo el apóstol Pablo. Aquí está usted. El poder de esta palabra está aquí en su vida. Usted es ejemplo de ello. Si usted está en Cristo hoy, el poder de la palabra de Dios. Hermanos, Cristo es la cabeza y la suprema autoridad. Y esa autoridad la ejerce por medio de su palabra. Pero, ¿quién se encarga en esta tierra, hermanos, de asegurarse que su palabra se mantenga como suprema autoridad? Los pastores. Los pastores, los ancianos, los obispos, que es sinónimo estos términos, hermano. Tenemos una tarea ardua, difícil, muy difícil. Muy difícil. Ver que la autoridad de la palabra sea la que dirige la iglesia. Por eso, número 2, hermanos, creemos y enseñamos que Cristo constituyó a hombres, ¿para qué? Para edificar, para bendecir, para dar crecimiento espiritual y madurez a la iglesia de Cristo, a los miembros de su iglesia, a los súbditos de su reino. Filipenses 1:1, hermanos, nos dice ahí lo siguiente. Y ve ahí cómo Pablo establece 2 oficios, ahí están claritos, 2 oficios para el trabajo pastoral. Dice Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los que santos, va dirigida la carta, a todos los creyentes en Cristo Jesús que están en Filipos. ¿Con quién? Con los obispos y los diáconos. Vea para dónde apunta la escritura. Obispos y diáconos. ¿Qué es un diácono? Un diácono, la palabra en griego significa un ayudante, un servidor. Diáconos está igualmente, un diácono está calificado, hermano, como un anciano. Solo hay una diferencia, son los mismos requisitos en las cartas pastorales. Un anciano o pastor que un diácono. El diácono, la única diferencia es que no se exige que sea apto para enseñar. Pero de ahí en fuera todos los demás requisitos son los mismos que un pastor, que un anciano o que un obispo. Vamos a ir entendiendo cuál es la función de un diácono dentro de una iglesia, hermanos. Mire, los ancianos son los encargados por Cristo para realizar el trabajo en la iglesia, hermano. El trabajo de liderazgo. Y los diáconos van junto a ellos, hermano, trabajando junto a los ancianos para ayudarlos en este trabajo. Es un papel muy importante el que tiene un diácono, de ese apoyo hacia los pastores, y es una bendición también para la iglesia. Los primeros diáconos o protodiáconos, que significa los más antiguos, los primeros diáconos. Usted sé que conoce, hermanos, la escritura ahí en Hechos 6. Fueron aquellos hombres, hermano, que tuvieron que servir a las mesas. Recuerda, ¿verdad, hermanos? El contexto. Estos primeros diáconos fueron aquellos hombres que sirvieron a los apóstoles, según se describe en el capítulo 6 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Usted recuerda, dice la escritura, que en aquellos días, como crecía el número de discípulos, ¿hubo qué? Desavenencias. ¿Hubo murmuración.
Cuidado con esto, no es algo sano en ninguna iglesia. Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. ¿Por qué? Porque pensaban o afirmaban que no se estaba repartiendo de la misma forma algunos víveres hacia sus viudas. Entonces ya hubo un problema ahí. Entonces los 12 apóstoles, los convocaron a la multitud. ¿Qué hicieron, hermano? ¿Para qué los convocaron? Les dijeron primero que no era justo que los apóstoles dejaran la palabra de Dios, que dejaran el estudio de la palabra de Dios, que quitaran tiempo en el estudio de la oración y la palabra de Dios para servir a las mesas. No es lo correcto, porque va a descuidarse el pastor, el obispo y el anciano. Va a descuidar su trabajo más importante. ¿Sabe cuál es? La oración, el estudio de la palabra para edificar a la iglesia. Entonces había un descuido ahí. Se reunieron los 12 apóstoles y les pidieron que buscaran de entre ellos a hermanos con ciertas características, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. ¿Y con qué? Y con sabiduría, a quienes encarguemos ese trabajo. Ahí están, y escogieron a estos 7 hombres, a estos diáconos que vinieron a hacer la ayuda muy importante para los apóstoles, que tenían que dedicarse al estudio de la palabra, a estar en comunión con Dios por medio de la oración. Y dice Hechos 6:4, y nosotros persistiremos ¿en qué, hermanos? En la oración y en el ministerio de la palabra, es decir, en la enseñanza de la palabra de Dios. Estos son los diáconos, para darnos una idea, hermanos. Fueron aquel apoyo muy importante, hombres llenos del Espíritu Santo, hombres con sabiduría, de buen testimonio. Aquellos que Dios usó para apoyar a los apóstoles. Estos son los diáconos, hombres calificados, fieles al servicio, de buen testimonio, consagrados a Dios, que ayudaban a los obispos en la iglesia, en las iglesias de aquel tiempo. Ahora, hermanos, ¿qué es un obispo? Ya dijimos que el diácono ayudaba a los obispos. Ahí en Filipenses lo leímos, que estaban los obispos y los diáconos. ¿Qué es un obispo? Un obispo, hermanos, es un grupo de hombres en quienes Cristo ha encargado el gobierno de la iglesia. Ya lo mencionaron hace un momento. ¿Quiénes son esos hombres, hermano? Son los pastores. La Biblia también les llama obispos y también les llama ancianos. Ese es el grupo designado por el Señor Jesucristo para gobernar y dirigir la iglesia, siendo Él la cabeza y la autoridad absoluta. En la Biblia, hermanos, obispo recibe diferentes nombres que describen la función que cada uno de ellos tenía. Se menciona obispos, y si está notando, hermano, obispos en 1 Timoteo 3. Pero también se menciona ancianos en 1 de Pedro 5:1. Y también se menciona pastores en Hebreos 13:17. Ese versículo lo vamos a analizar en un momento. La Escritura, hermanos, la Biblia, para la dirección de la iglesia es la pluralidad de ancianos. Es decir, una estructura correcta, bíblica para una iglesia de Jesucristo es la pluralidad de ancianos. Que haya más ancianos, que haya más obispos, que haya más pastores en una iglesia. Aquí vamos iniciando, hermanos. Tenemos 3 años y meses. Oramos para ello. Usted esté orando para que el Señor levante hombres idóneos, hermano, para realizar esta tarea tan importante. No es bueno que un solo pastor tenga la responsabilidad de todas las funciones de la iglesia. El Señor en su sabiduría, amada iglesia, ha puesto o requiere o enseña que debe haber más hombres para dirigir la iglesia. Porque eso trae un equilibrio en las cosas, hermano. Esa es una bendición de una iglesia.
Ore por esta iglesia, hermano. Amén. De que el Señor nos lleve a esto, hermano. Y esto lo sabemos y estamos trabajando en ello. Oramos a Dios para que pronto levante, hermanos, y forme estos hombres para esta iglesia. Y no solo un servidor esté al cuidado de la iglesia. Para que haya más hombres, más personas que le visiten a usted. Para que haya más personas que oren con usted. Para que haya más personas que le den consejería a usted, hermano. Y que para cuando haya reuniones pastorales se tomen las mejores decisiones, hermano. Que sean las decisiones dirigidas por el Espíritu Santo. Por eso, hermanos, cuando no se tiene esta estructura en una iglesia, hay una de problemas, de injusticias, de abusos, de malas enseñanzas, que no es el propósito de Dios para su iglesia. Por eso decía Pablo a Timoteo, y levanta ancianos, y te dejo en tal iglesia, y levanta ancianos, y nombra ancianos. Es por eso, hermanos. Para que el pastor no se dirija solo. Si yo tomo una decisión, hermano, para bien de la iglesia, gloria a Dios. Y si me equivoco, por eso mi petición para usted, ¿sabe cuál es? Sí sabe, ¿verdad? ¿Cuál es? Ore por mí. Ore por mí. Para que me dé la sabiduría de hacerlo mientras llegan estos hombres, hermano. Ya estamos trabajando en ellos. Porque aquí hay hombres que desean servir a Dios porque le aman, hermano. Ya lo haremos oficial en su momento cuando el Señor crea que es conveniente. Hay que prepararnos todos. ¿Amén, iglesia? Entonces un obispo también se le menciona como anciano o como pastor. No hay otro, no hay otro, porque ya ve que en la religión tradicional hasta arzobispos y quién sabe tanto. La Biblia nos enseña cuál es lo correcto. 1 Timoteo 5:17. Vea cómo se refiere Pablo a Timoteo. Dice 5:17, dice los ancianos que gobiernan bien. Ahí menciona los ancianos en plural. ¿Lo ve, hermano? ¿Sí lo tiene? Aquí está, miren. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble ¿qué? Honor. De doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Bueno, quiero de entrada decirle algo, hermano. Para mí como pastor, predicar estos versículos, hermano, no es sencillo. Y espero darme a entender, es un poco incómodo. Porque pareciera que quisiera ganar algún adepto. No es así, se lo quiero aclarar. No es así. Solo estamos predicando la palabra de Dios en el tema de la iglesia. Hoy me toca estar aquí a mí. Quien esté aquí al frente o en cualquier iglesia, la iglesia debe de honrar a esos hombres que le predican y que le enseñan. Repito, es un poco incómodo. ¿Me doy a entender, hermano? Es un poco incómodo para mí decirlo. No estoy diciendo, hónreme a mí. Le estoy predicando la palabra de Dios. Entonces, es un cuidado, dice, los tengan por doble honor. Es un cuidado. Honor es donde viene honorario, que pues también es un salario, es cuestión económica. De ahí viene la palabra honorario. La iglesia tiene que ver por su pastor. Aquí y coloquialmente y aquí en China, la iglesia es la que debe mantener a su pastor. Es lo que enseña la palabra. Usted debe ver por sus pastores. Usted debe saber cómo están, qué necesitan. Hermanos, yo también soy oveja. Y yo también, cuando todavía no llegaba al pastorado, hermanos, estábamos mínimo orando por los pastores y dando gracias a Dios por sus vidas, por el trabajo duro y arduo que ellos hacen. Indica aquí un cuidado. ¿Usted ha estado con otros pastores? ¿En su momento se preocupó por ellos? Seguramente sí. Vio por ellos. Preguntó si tenían alguna necesidad. Tal vez si sus hijos tenían alguna necesidad.
Es lo correcto de una ovejita hacia sus pastores, porque es lo que enseña la palabra, hermanos. Dice Gálatas 6:6, hermanos. El que es enseñado en la palabra, ¿haga qué? Partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Reitero, hermanos, esto que quede muy claro. No lo digo por mí o para un beneficio de un servidor, hermano. Lo enseño porque la Biblia lo enseña y es el tema, la iglesia. ¿Queda claro, hermanos? Bien. Por ahí después de Gálatas 6:6 viene el 7. ¿Qué dice, hermanos? Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Así es. Entonces es parte del cuidado de la iglesia, hermanos, quienes Dios ha puesto como obispos. Dios los ha puesto obispos, pastores, para el cuidado de usted. Mi deber, hermano, es cuidarle a usted. Mi deber es orar por usted. Mi deber es alimentarle a usted. Entre otras cosas que vamos a ir entendiendo. Dios le ama a usted y tiene cuidado a través del señorío de Cristo por medio de su palabra designada a los ancianos y pastores para dirigir su vida. Amén. La Biblia, hermano, enseña entonces que estos son los hombres a quienes las ovejas deben, ¿qué, hermanos? Obedecer, porque Cristo les ha asignado un trabajo, hermano. ¿Sabe cuál trabajo tienen los pastores? Que la voluntad de Cristo, hermanos, se lleve a cabo en la iglesia. Se lleve a cabo en la iglesia. Es decir, Cristo dirige su iglesia por su palabra a través de estos líderes piadosos que Cristo mismo constituyó para la edificación del cuerpo de Cristo, que son todos ustedes, hermano, y todo creyente. Efesios 4:11. Conoce estos versos también. Efesios 4:11. Habla de que Cristo mismo constituyó. Él mismo constituyó a unos, ¿qué, hermanos? Apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Con una finalidad, hermano. Están aquí esos hombres en las iglesias. ¿Cuál es su finalidad, hermano? De perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Ustedes, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y luego dice el verso 13, hasta que todos lleguemos, ¿a qué, hermanos? A la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Hasta que usted, hermano, hasta que usted, hermana, llegue a esa estatura de una persona perfecta, es decir, madura, a la medida de la estatura y la plenitud de Cristo. Hermano, ese es mi trabajo. Llevarle a usted por medio de la predicación de la palabra, por medio del pastoreo, a tener cada vez más en su vida el carácter de Cristo. Esa es mi tarea, mi función. ¿Cuánto me falta, hermanos, para que todos veamos el carácter de Cristo en usted? Ahí vamos. Nos falta a todos, ¿no? Yo me incluyo, por supuesto. Pero vea el trabajo, hermano, que se debe de hacer. Verso 14, hermanos. ¿Para qué todo este trabajo, hermanos, con la iglesia y los creyentes y los congregantes? ¿Para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia
las artimañas del error. El pastor capacita a la iglesia para que no se vaya con cualquier doctrina que llegue al mundo, hermano, porque hay doctrinas, y hay doctrinas torcidas que son hasta modas. Usted debe estar capacitado por los pastores, por medio de su palabra, para que no sea engañado. Para que ya no sean niños fluctuantes, dice Pablo, dice el verso 15, sino que siguiendo, ese seguir en el griego es enseñando la verdad en amor, hermano, enseñándole a usted la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Hermano, esa es mi función y es mi deber ante Dios, de lo cual yo voy a dar cuenta, hermano, de usted, ¿sabe? Los pastores han de edificar a los santos para que apunten sus vidas a la medida y la estatura y la plenitud de Cristo. Los pastores trabajamos, hermano, para perfeccionar a los santos, para que ya no sean niños, y niñez ahí, hermano, no significa inocencia, sino que significa inmadurez. Es inmadurez. Un inmaduro, hermano, es alguien vulnerable. Un niño es inmaduro, es alguien vulnerable. Vulnerable si está en los en los juegos en la computadora y contactando con otras personas malas. ¿Sabe cuánto delito se comete y cuánto engaño a los jóvenes y niños? Ya está la señorita yéndose con alguien. Oye, ¿quién era? Pues, ¿quién lo llevó? No, pues fue alguien que contactó en los juegos. Ahí tuvieron interacción, se escribieron y le dijo que viniera a su casa. ¿Y qué cree? ¿Ahí va la niña o ahí va el niño? Hermano, esto es real, lo que le comento. Si no enseñamos a nuestros hijos con la palabra, hermanos, ellos no van a madurar y van a ser vulnerables al peligro. ¿Qué peligros hay hoy en el mundo, hermanos? ¿Engaños? Todos. Cuidado, edifiquemos la vida de nuestros hijos. Hoy una persona que no es madura, hermano, es vulnerable, reitero, y el inmaduro es llevado por sus emociones, ¿no es cierto? Se mueven emociones en circunstancias propias de la vida que vienen a él o a ella. Y una persona inmadura pues es como un barco sin timón. Viene el viento y ¿para dónde lo lleva? Pues lo lleva de aquí y lo lleva para allá. Una persona inmadura, hoy estoy, pues ¿cómo está? Pues más o menos bien. ¿Y mañana cómo va a estar? Pues a lo mejor mal. Y hoy viene con gozo y en 8 días ¿cómo? No, pues es que... ¿Me doy a entender, iglesia? El Señor quiere vernos maduros, firmes en el Señor. A pesar de las pruebas, a pesar de las aflicciones y a pesar de las circunstancias problemáticas que tengamos que enfrentar. Cristo ha constituido a los pastores, hermanos, para guiar a la iglesia por medio de su palabra, para llevar a las ovejitas a la madurez, para llevarlas a crecimiento espiritual, para que ya no sean niños inmaduros en Cristo. Y miren la encomienda aún mayor también, hermanos, para los pastores, en las cartas, precisamente las cartas pastorales. 2 Timoteo 4:2, por favor. 2 Timoteo 4:2. Que prediques la palabra, que instes en tiempo, ¿y qué, hermano? Y fuera de tiempo. Esta es tarea para mí. Redarguir. ¿Qué más? Reprender. ¿Qué más? Exhortar con toda paciencia. ¿Y qué, hermanos? Si yo me acerco a usted un día o viene a consejería, hermano, no espere mi consejo humano. Vamos a ir a la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios para usted? ¿Cómo quiere Dios guiar su vida en ese problema, en esa circunstancia? Tito 2:15 dice, esto habla, es la encomienda de Pablo a Tito 2:15. Esto habla y exhorta y reprende con toda, ¿qué, hermano?
autoridad, nadie te menosprecie, le dijo a Tito. Por ello, hermano, cuando un pastor enseña, cuando un pastor en una congregación local corrige, exhorte, reprenda, dice con la palabra, lo acabamos de leer, a la oveja, hermano, si es oveja, ¿cómo va a reaccionar? Va a recibir el consejo y la exhortación. Pero ¿cómo reacciona la persona que no es oveja? La que no reconoce que Cristo puso pastores en todas las iglesias para ayudar a caminar como Dios desea. ¿Cómo va a reaccionar? Hermano, ¿con enojo? Con enojo, con rechazo, con molestia. Se va hasta ir. Bueno, Dios quiere llevarlo a usted y a mí también, hermano, a la madurez. Amén. Ovejas, hermano, ovejas del Señor. Ovejitas, obedientes del Señor Jesucristo por medio de su palabra. Así es, muchas personas se llegan a enojar cuando el pastor en su congregación, pues las exhorta, qué sé yo, hay enojo, rechazo, molestia. ¿Por qué? ¿Por qué reaccionan así, hermanos? Porque no hay entendimiento, no se les ha enseñado que Dios estableció pastores para bendecir su vida. Hermano, los pastores deben ser bendición para la vida de las ovejas. ¿Sabe por qué? Porque Dios lo dio como gracia, como un don para la iglesia. No sé si usted lo pueda ver así. Eclesiastés 12:11, hermanos. ¿Sí será, hermanos, que los pastores son bendición para la iglesia? Amén. Depende cómo se conduzcan, ¿no? Que enseñen, cómo actúen. Vea este versículo, hermano. Las palabras de los sabios son ¿qué? Aguijones, ¿verdad? ¿Eso es algo suave? Son aguijones y como clavos que hincados son las de los maestros de las congregaciones, dadas por ¿quién? ¿Sabe qué es un clavo hincado? Es un clavo que se mete y se dobla por atrás para que quede firme. Pero eso es bueno porque va a dar firmeza. El deseo de Dios por medio de los pastores es que la bendita palabra de Dios quede firme en su corazón para que sea su forma de vida. Esa es bendición, hermanito. Le estoy leyendo la palabra, hermano. Lo hace el pastor, hermano, para fortalecer su fe, para que sus convicciones en Cristo y en su palabra estén firmes y estables. Hermano, atento, no permita que el enemigo venga, hermano, y mire, y le robe la semilla. Escuche lo que le voy a decir. Los pastores, ancianos, obispos, son representantes de la autoridad de Cristo en la iglesia. Quiero repetirle esto, hermano. Los pastores, los ancianos y los obispos son representantes de la autoridad de nuestro Señor Jesucristo aquí en la iglesia y en toda iglesia. Cualquier autoridad, hermano, que posean los líderes de la iglesia es una autoridad delegada, no es nuestra, es delegada por Dios. Por Cristo mismo. Por tanto, hermano, la Biblia enseña que todo creyente debe someterse a la autoridad de Dios delegada en ¿quiénes, hermano? En los pastores. Hebreos 13:7, por favor. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron, ¿qué, hermano? La palabra de Dios. Considerad cuál ha sido el resultado de su conducta
e imitad su fe. Verso 17, Hebreos 13, 17. Obedecer a vuestros pastores, ¿y qué, hermanos? Y sujetaos a ellos, porque ellos, ¿qué hacen, hermanos? Ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan, ¿cómo, hermano? Con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Hermano, ¿usted reconoce que esta es palabra de Dios? Hermano, no es cómodo para mí. Otra vez. No lo digo para mí, lo digo porque es la palabra, lo que hoy nos toca. Esto es lo que hay que hacer como ovejas. Todos, yo soy oveja también, hermano. Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos por una razón, porque ellos velan. ¿Sabe qué en el griego original es insomnio? No poder dormir. En ocasiones, mientras en las congregaciones, en casa, están las ovejitas durmiendo, el pastor está con insomnio, orando, pidiéndole a Dios fuerza, sabiduría, para dar un consejo sabio a alguna necesidad que usted tenga. Es insomnio, velar por vuestras almas. Y sabe, cuando dice la Escritura velando, pero dice por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Si no hay obediencia, ¿cuántos tienen hijos? Levanta su mano. ¿Usted, hermano o hermana, se agrada de que sus hijos le obedezcan? Sí. ¿Se agrada mucho? ¿Le da mucha alegría? No importando la edad que tengan. Y si no le obedecen, ¿cómo se alegra usted? Y si no le vuelven a obedecer y otra vez y ya te dije. Corrección, dice el hermano. Hermano, duele, se entristece uno. Usted lo sabe, usted que es padre sabe lo que le digo. Da tristeza, hermano, en el pastorado se sufre, es lo mismo. Eso es lo mismo, porque el pastor ama a las ovejas. El pastor verdadero, el pastor verdadero. Dios también se duele. Hermanos, Dios se duele. A Dios se entristece, lo decíamos en la mañana. El Señor se duele porque Él está esperando que, como Él dio todo, nosotros demos todo. ¿No es cierto, hermanos? Hay muchas cosas en las iglesias o en la iglesia, hermano, que cargan al pastor, que entristecen al pastor. Muchas, pudiéramos hacer una lista, pero no estamos aquí para ello. Pero también hay muchas cosas, amados hermanos, muchas circunstancias que dan alegrías al pastor. ¿Sabe qué alegra a un pastor de una congregación? Es verle a usted crecer. Es verle caminar más firme en Cristo. Es ver obedeciendo en su vida matrimonial. Es ver cómo Dios va transformando su vida. Eso es una bendición para todo pastor. Es una bendición para todo pastor. Hermanos y hermanas, mire, aquí hay hermanos y hermanas que causan gozo grande al pastor. Gozo y alegría. Gracias a Dios. Dios manda a todo creyente a reconocer esa autoridad, hermano, puesta por Él. Someterse a ella de tal manera que quien le pastorea lo haga con alegría. Hermanos, los pastores somos atalayas. Es velar, velan por sus almas. Velar también significa ser atalaya. ¿Recuerda qué es ser atalaya? Alguien que vigila, que está en una torre alta para cuando viene el peligro, ¿qué?
avise y tome las decisiones correctas, porque le ama, porque ama a su pueblo, porque ama al poblado, para que no venga el enemigo y lo acabe, ¿no?, en una guerra. Está vigilando, hermano. El pastor es una atalaya, hermano, en la iglesia. El pastor es una atalaya por cada una de las personas que le reconocen a él como pastor. Porque ¿cómo podemos pastorear a alguien que no reconozca a la persona que está al frente como su pastor? ¿Cómo se puede pastorear? ¿Se puede? No se puede. No se puede pastorear a alguien que no va a la escritura y sabe que tiene que obedecer al pastor, porque es mandato de Dios. Reitero, los pastores somos atalayas, velamos y estamos alertas para advertirle a usted, sí, a usted. ¿Sabe de qué? De los peligros que puede haber. Estamos para advertirle de los peligros que pueden venir para su vida, para la vida de su matrimonio, de su esposo, de su esposa, de sus hijos. Estoy aquí para advertirle, hermano amado, del peligro que puede venir a su vida. Estoy aquí para advertirle de todo peligro. Hay peligro, hermano, en llegar tarde a la iglesia. ¿Sabe cuál es el peligro? ¿O no hay peligro? Lo hay. ¿Va a andar así? Es que leo en mi casa. Pues puede leer todo lo que quiera, pero el pastoreo no está allá. En internet nadie le pastorea, ¿sabe? Escuchamos a los pastores, escuchamos la palabra, nos bendice, gloria a Dios. Pero los pastores que usted escucha no oran por usted. Con eso. Ellos no oran por usted. Ellos no le conocen a usted. Ellos no saben sus cargas. No las conocen. Pero mucha gente es oveja de internet, o no sé cómo llamarle, ¿no? Porque se escuda, es que yo pastor, yo no he dejado de... Pues sí, la Biblia dice no dejar de congregarse. ¿Quién está velando por su alma? ¿El de internet? No lo digo por mí, vuelvo a decir esto, hermano. Me incomoda porque es el tema, pero no lo digo por mí. Por cualquier pastor, hermano. Todos necesitamos un pastor, una oveja, que se diga oveja, que no tenga pastor, hermanos, ¿qué? No es oveja. Aún se congregue, ¿eh? Y le voy a decir esto, claro, y como debe ser. Si yo para usted no soy autoridad, no soy su pastor. Usted está sin pastor, tristemente lo digo. Porque entonces, ¿cómo va a mirar todos estos estatutos? Imposible. Usted es su pastor y todo le faltará. Usted es su pastor. Porque frases como esta, mi pastor es el Señor, pues claro. Bueno, pues tu Señor dice en su palabra que ha dejado hombres para que tú seas pastoreado aquí en esta tierra. A hombres que ves, hombres de carne y hueso. ¿Que fallan? Sí, fallamos. Somos humanos, pero tememos a Dios. Cuidado, hermano, estoy aquí para advertir del peligro de llegar tarde, de asistir erráticamente a la iglesia donde recibe. Mire, el peligro es no recibir el alimento espiritual que es para usted, que le lleva a crecer, que le lleva a estar fuerte, para cuando venga el día de la prueba, hermanos. Por ello le decimos, hermano, no le hemos visto. Hermano, no, hermana, no le hemos visto en la iglesia. Aunque haya quien se moleste, es nuestro trabajo, hermanos. Créame, hermano, créame. No lo hacemos para molestar a nadie. De verdad se lo digo. No lo hacemos para ello. Lo hacemos porque el Señor nos ordena velar por usted. Por ello no debería haber molestia en ningún corazón. Ezequiel 3:17. Aquí lo tiene al frente. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya. Ahí está, hermanos.
a la casa de Israel: oirás pues tú la palabra de ¿quién, hermano? De mi boca. ¿Y los qué? No es la amonestación del pastor, es del Señor. Claro, si es con la palabra, si no, no la tomen. Es la palabra, hermanos. Aquí está. Y los amonestarás de mi parte. El problema, hermano, es que nuestra generación, hermano, que estamos hoy viviendo, es una generación individualista, ¿no es cierto, hermanos? La vida de las personas, hermano, cada vez está más gobernadas por cada quien. Ellos gobiernan su vida y no Cristo por su palabra. El individualismo ha llevado a hacer mucho daño a las personas. Ver las ordenanzas de Dios, hermano, como si fuera una amenaza a su libertad. Y no es así. Él es el que nos ha dado libertad, hermanos. Él es el que nos ha dado libertad. El individualismo lleva a la persona a determinar con sus parámetros humanos qué es lo que quiere hacer, qué es lo bueno y qué está mal. Cada quien elige. No, ya está escrito qué es lo bueno y qué es lo malo. Con la palabra tenemos discernimiento de Dios, hermano. Pero también hay otro problema, el individualismo, y hay otro problema, que el pastor no es perfecto. Ningún pastor lo es. Somos hombres, hermanos. Hombres que se cansan. Hombres que lloran. Hombres que también se afligen. Hombres que se equivocan. Hombres que luchan con su propio pecado. Hombres que como usted, aún estamos en un cuerpo que no ha sido glorificado. Jamás de los jamases espere que un pastor se conduzca en perfección. Es imposible, pero sí debe de esperar, hermano, que un hombre de Cristo, puesto por Él, sea un hombre, hermano, que camine en temor de Dios, que camine en integridad, hermanos. El verdadero pastor tiene un corazón, un corazón de pastor, y tiene el deseo genuino de obedecer a Dios y obedecer su palabra. Varios de ustedes conocen a este servidor, hermanos. Saben cómo vivo, saben dónde vivo, saben cómo soy con mi familia, con mis hijos. ¿No es cierto, hermanos? Ese soy yo, esa es mi esposa, esos son mis hijos. Con mis defectos, con todo aquello que Dios también sigue puliendo en mi vida. Pero con temor de Dios, cumpliendo con mi responsabilidad de ser un poquito de bendición a su vida. ¿Cómo? Por medio de la palabra. A pesar de nuestras imperfecciones, hermanos, Dios ha decidido establecer a hombres, Él lo decidió, que le teman, para que las ovejas se sujeten a ellos, para edificar sus vidas por medio de la palabra de Dios. ¿Quién va a cumplir con ese mandato, hermano? ¿Los cabritos o las ovejas? El que ha nacido de nuevo, por supuesto. Vean lo que Cristo ordena a los pastores. Hechos 20:28, hermanos, por favor. Dice: por tanto, mirad por vosotros, tengan cuidado ustedes mismos, pastores, y por todo, ¿qué, hermano? Por todo el rebaño de ovejas, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. ¿Quién los puso, hermano? ¿Quién puso a los pastores? Dios, por medio del Espíritu Santo. Hoy lo estudiamos en la mañana, hermano. Qué importante. El Espíritu Santo os ha puesto por obispos, entiéndase, episcopos, el que sobrevigila, el que está alerta en la atalaya, para apacentar, ¿qué, hermano? La iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Hermanos, qué responsabilidad tan grande tienen los pastores.
Algo que ganó el Señor con la sangre de su Hijo, con la vida de su Hijo. Es por su bien, hermano, y por su cuidado. Amén. Si viene el peligro, le tengo que decir. ¿Usted no advierte a sus hijos? En sentido familia, hijos, pastor, oveja, tengo que advertirle. Cuando algo no está bien en su vida, para su bien. Aunque no diga amén. Lo voy a seguir haciendo mientras usted me lo permita. Con este entendimiento, hermano, que Dios nos ha puesto. El pastor, hermanos, no decide por usted, tampoco. No decidimos por usted. El pastor persuade, le guía mediante la palabra de Dios. Aunque tal vez el consejo que usted pudiera llegar a esperar no sea el que usted desea. Yo le tengo que hablar lo que Dios expresa en su palabra. No tomamos decisiones. Y cada oveja, hermano, decide tomar o no tomar el consejo. Yo le aconsejo algo. Si es la palabra de Dios, escuche a Dios. Ay, pastor, es que pues voy a casarme, pero ya. Esta mujer no te conviene, hermano, ¿cómo? Este varón no te conviene. Es que no sabe cómo es este varón de lindo. Escuche el consejo. No tiene comunión las tinieblas con la luz. No tienen comunión, dice el Señor, no el pastor. Evítese una vida de quebranto y tristeza. Por poner un ejemplo, hermanos. Deje a esa mujer, deje a ese varón y huya, vámonos. Y espere al que Dios le va a designar. O a la que Dios le va a designar. Que ame a Dios, que sea temeroso y temerosa de Dios. Primero de Pedro 5:2, vamos sobre el final. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros. Otro mandato para mí. Cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. Escuche verso 3. No como teniendo, ¿qué, hermanos? Señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Hermano, un pastor no debe ser un dictador. Un pastor no debe ser un tirano. Escuchen los términos, por favor. Porque hay muchas personas que tristemente se dirigen como tiranos, hermano. Y abusan de las ovejas, les hacen daño. El Señor nos ha encargado de tener cuidado por su cuerpo. Entonces, hermano, es a través de los pastores o de los ancianos o de los obispos que Cristo gobierna y dirige su iglesia por medio de su palabra, hermanos. Note entonces algo. Como siempre es Cristo y solo Cristo quien gobierna con autoridad a su iglesia. Amén, hermanos. Es solo Cristo puede proteger a la iglesia, hermanos. Solo Cristo nos puede ayudar y protegernos contra nuestro adversario. Solo Cristo puede ayudarnos, hermanos, contra las tentaciones, contra nuestra carne, a no caer, a no pecar. Solo Cristo nos puede, hermanos, orientar y defender ante las mentiras de este mundo. Solo Cristo puede cumplir, hermanos, su promesa de que las puertas del Hades no prevalecerán, hermanos, contra nosotros. Solo Cristo puede reunir a sus ovejas como lo hace ahora, hermano, y engrandecer su iglesia. Él es el que añade a la iglesia a aquellos que han de ser salvos. Solo Cristo puede dirigir con autoridad a su novia hasta que esté en casa con Él para siempre.
Solo Él puede hacerlo. Solo Cristo. En Cristo solamente hay salvación. En Cristo solamente puede haber cambio de vida. En Cristo hay una vida diferente. En Cristo hay plenitud de gozo. En Cristo somos salvos. En Cristo, hermanos, lo tenemos todo. Vidas transformadas. Y si hoy está usted aquí sin Cristo, significa que no tiene un pastor. Significa que usted ha dirigido su vida, que usted ha tomado cada decisión como le ha placido, como ha querido conveniente, ¿no? O como ha creído conveniente, sin la guía de Dios. Tal vez hoy mismo está usted viviendo los resultados de esa vida sin Cristo. Tristeza, dolor, soledad, lágrimas. Usted necesita un Salvador. Usted necesita a Cristo Jesús. Venga a Él hoy. Entregue su vida a Cristo para que Él sea su pastor. Para que Él le pastoree por medio de su palabra a través de esos hombres que ha levantado en las iglesias para velar por usted. Entregue su vida hoy por completo al Señor en arrepentimiento y fe. ¿Y sabe qué va a hacer Dios? Le va a limpiar, le va a recibir, le va a limpiar. Y va a vivir con usted para siempre. Le va a fortalecer para seguir en esta vida que no es fácil. Hermanos, la iglesia es un cuerpo. ¿Amén? Amén. El cuerpo es de Cristo, hermanos. Él es la autoridad en la iglesia por medio de su palabra, encargando ese trabajo a hombres finitos, hermanos, que lleven a cabo su voluntad. Un creyente, una iglesia que hace la voluntad de Dios, es por la iglesia que viene el Señor, hermanos. Una iglesia que le honre. Una iglesia, hermanos, que Dios bendice. Por esa iglesia es por la que el Señor viene pronto. El Señor desea que esta iglesia se santifique, que crezca en el conocimiento de Él, que crezca en el entendimiento del pastoreo que Él ha provisto para bendecir su vida. Yo seguiré aquí, hermano, como atalaya, con la ayuda de sus oraciones, para servirle y para enseñarle la palabra, para vigilarle del peligro, hermano. Y lo hago con amor, lo hago con temor de Dios. ¿Puedo equivocarme? Sí, puedo hacerlo. Tenemos abogados para ir a Él y pedir perdón. Pero el propósito es que usted se parezca más a Cristo cada día. Y ese seguirá siendo mi trabajo si usted me reconoce como pastor, hermano. Que el Señor bendiga su palabra. Señor, gracias, gracias Dios, gracias, gracias Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Que tu Santo Espíritu haya plasmado estas verdades en el corazón de cada uno de nosotros, Padre. Ayúdanos, Señor, a crecer. Ayúdanos, Señor, por la obra de tu Espíritu a tener un mayor entendimiento de tus verdades, Señor. Cada que vayamos a tu palabra y la abramos, Señor, háblanos al corazón. Ayúdanos, Señor, a crecer en conocerte para que nuestra vida refleje el carácter de tu Hijo Jesucristo. Ayúdame a mí, Padre, que nunca, Señor, pierda de vista la responsabilidad que me has delegado, Señor. Que nunca, Señor, por favor, dependa de mis pensamientos, sino de tu palabra y tu consejo, por favor. Señor, te pido sabiduría, Señor.
Te pido sabiduría, Padre, para pastorear esta iglesia, Señor, a la que tú amas. Para edificarla, Señor, cada vez que estemos aquí al frente. Para edificarla con tu bendita palabra, Señor. Lo deseamos, Señor, hacer para tu gloria. Para que esta sea una iglesia hermosa, que te honre, te glorifique, porque tú eres digno de ello, Señor. Porque te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a terminar con una alabanza, hermanos, y estamos despedidos. Él es nuestra salvación y fortaleza, iglesia. Cuán inexplicable amor, no merezco tu bondad, por tu obra de expiación, encontré en ti la paz, la batalla terminó, no hay vergüenza ni temor, ya la muerte derrotó. Tú mi salvación, mi fortaleza, esperanza fiel, mi roca eterna, mi alma, oh Dios, esperará por ti. En mi soledad, tú mi consuelo, refugio fiel, mi fundamento, mi alma, oh Dios, esperará por ti. Nuestro
en tu gracia, nuestro Salvador. Que el Señor les bendiga, amada iglesia. Despídase de su hermano, bendiga en el nombre de Jesús. Y si el Señor permite, nos vemos aquí el día martes.